Todo suyo la pantalla. Muy bien, ok. Estudiamos 3 clases de voluntades de Dios. Estudiamos la primera, la voluntad decretiva, que esta viene siendo la voluntad soberana, eficaz de Dios. Viene siendo decretos, ¿ok? Dios hace que acontezca lo que Él quiere y nada ni nadie puede intervenir en eso. Por ejemplo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo Jesús, son eventos decretados por Dios y nadie pudo intervenir en esos decretos. Estudiamos la segunda voluntad, que es la preceptiva, que viene siendo preceptos o mandatos. Dios nos da su ley moral y está en nosotros obedecer o no obedecer. Por ejemplo, la ley dice no mientas, pero mentimos. Otro ejemplo es no matar, pero matamos. Y no necesariamente matamos con un cuchillo o con una espada o con un revólver. A veces matamos con las palabras, a veces matamos con las actitudes, con las miradas. ¿Okay? Así que esa viene siendo la voluntad preceptiva de Dios. Está en nosotros obedecer o desobedecer. Y también está la tercera, que es la voluntad de disposición de Dios. Y se refiere a lo que a Dios le agrada y le complace de nosotros. Es su actitud hacia nosotros. En la carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la frase no quiere que ninguno se pierda. Esta frase viene siendo la voluntad de disposición de Dios. Y precisamente Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. O sea, Él no se complace en la muerte del malvado, pero existe el pecado, existe la maldad y Dios tiene que imponer su justicia, pero Él no se deleita en la aplicación del castigo. Amén. El que obedece la voluntad preceptiva de Dios disfruta de los beneficios de su voluntad de disposición. Y el que quebrante la voluntad preceptiva de Dios exige un castigo, pero Dios no disfruta de esa aplicación del castigo. ¿Okay? Esa viene siendo la voluntad de disposición de Dios. Y está marcado en 2 de Pedro 3:9. No quiero que ninguno se pierda. Esa es la voluntad de disposición de Dios. Bien, hermana Elizabeth. Sí, está bien. Muchas gracias. Muy bien la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran comentar. Hable ahora o calle para siempre. Si no, damos comienzo a la clase. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No hay nadie que quiera compartir? Bien. Agradezcamos, ¿cierto?, a nuestra hermana Elizabeth lo que ella nos compartió el día de... Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Buenas tardes, mis hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Pastor Juvenal por acá. Pastor Juvenal. No estoy peinado, por eso estoy sin cámara, pero estoy acá. Ya, no se preocupe. Oiga, la voluntad tercera, ¿cómo se llamaba? De disposición. Voluntad de disposición de Dios. Esa, así como la voluntad, está la voluntad decretiva, ¿cierto? La voluntad preceptiva de los preceptos, y está la voluntad de disposición. Tiene la misma connotación que la preceptiva, o es otro concepto de voluntad. Es otro concepto. La preceptiva, la diferencia con la decretiva es que la preceptiva, ¿cierto?, el hombre la puede desobedecer. Con Exacto. Respecto a la tercera, ¿cierto?, el hombre también la puede violar. Sí, por supuesto.
¿O es otro concepto de voluntad? Es otro concepto de voluntad, pastor. Perfecto. Sí, claro. Ya. Sí. Gracias. Ok, Bien. muchas gracias. Bien. ¿Hay alguien que más quiera comentar? ¿No? Recuerden dejar sus nombres ahí en el chat, por favor, para yo después ver quiénes estuvieron presentes. Hermano Alejandro. ¿Sí? No lo veo. ¿Quién habla? Ah, no, hermano de por favor. Sí, la hermana Elizabeth habló de que, ¿cierto? Cuando habló algo ahí de que, a ver, aquí ya no lo anoté. De que, ¿cierto? Si no se cumple la voluntad, ¿cierto? Dios no, de disposición, ¿cierto? Es el deseo de Dios de que todo, de que, digamos, es el deseo de Dios que nadie se pierda, por así decirlo, ¿cierto? Y Sí. obviamente Es la disposición, es el deseo de Dios. Es la disposición de Dios, claro. Entonces habló ella de que si no se cumpliese, venía un castigo, le escuché algo de un castigo. O sea, viene una consecuencia, eso es lo que dijo ella. Porque el deseo de Dios es que todos se salven. Y por eso que la Correcto. oferta del Evangelio es para todo el mundo. ¿Cierto? La oferta del Evangelio es para todo el mundo. La hemos visto acá. Pero no todos van a acoger este llamado. ¿Quiénes van a acoger este llamado? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Los que Dios ha designado desde la eternidad pasada. Los que no reciban o los que no quieran acoger este llamado universal que Dios hace, indudablemente que hay consecuencias, que es el juicio o van a enfrentar la ira de Dios. A eso se refería la hermana Alicia. Ya, a eso se refiere, ya. Sí. Eso. Bien. ¿Sí? Sí, se ve bien. Sí. Ya, perfecto. Se ve bien, hermano Alejandro. Ya. Clase número 4, perdón, 4 de soteriología, ¿ya? Y aquí estamos viendo nosotros, me pasé. Estamos viendo la parte académica que tiene que ver con el propósito de esta clase. Hoy día, ¿cierto?, es continuar viendo la cátedra de soteriología, es decir, el plan de Dios para salvar al hombre. Hay dos objetivos distintos hoy día, es que conocer el concepto de la expiación y todo lo que implica, y conocer el orden saluti de la salvación. Entre medio hay dos conceptos más, que es la responsabilidad del hombre. Ahí le gusta mucho ahí al pastor Juvenal que hablemos sobre la responsabilidad del hombre también, y sobre la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es interesante. Son 4 temas que vamos a analizar de aquí a 3 clases más, ¿cierto? Así que hoy día pretendo terminar la expiación. Nuestro marco teórico sigue siendo White-Gruden, ¿cierto? La doctrina bíblica, que yo ya la subí, ¿cierto? Al driver. Ustedes lo tienen. En la teología sistemática, ¿cierto? De Sproul, ¿cierto? Vean la importancia de Cristo en la salvación, que es el tercer esquema, por decirlo de una manera, de este tema soteriológico. Nosotros empezamos, me equivoqué de la primera. Nosotros empezamos, ¿cierto?, con la primera cosa, que fue la caída del hombre, ¿cierto? Uy, me quedó mal. La caída del hombre, cuando el hombre cae. La segunda cosa que nosotros vimos, ¿cierto?, fue... ¿qué se me olvidó ya? Y la tercera cosa que vamos a ver hoy, que comprende la soteriología, la consecuencia del pecado. Eso, la consecuencia del pecado, ¿ya? Y la tercera cosa tiene que ver con la importancia de Cristo en la salvación, y esto está dividido, a mi juicio, en 4 cosas. En la expiación de Cristo, está dividido también en la gracia común y la gracia eficaz, está dividido también en la qué responsabilidad tiene el hombre en su salvación, pues lo vamos a ver. Y cuarto, tiene que ver con el... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Diosito! Con el orden saluti de la salvación, ¿ya? Bien, decíamos, esas 4 cosas son importantes que ustedes sepan, que la soteriología contempla estas 4 cosas. La caída del hombre, las consecuencias del pecado, ¿cierto? La gracia común y la gracia eficaz,
y la responsabilidad del hombre y el orden saluti de la salvación. Es decir, el orden de la salvación. ¿Qué es primero? Por eso que siempre sutilmente le he dicho, ¿qué es primero? ¿La regeneración o la fe? ¿Cierto? Yo creo que ya con todo lo que hemos visto ya tienen claro qué es primero, pero vamos a verlo con mucho más detalle continuando las clases. La salvación no es, siempre he dicho, la salvación no nace en Juan 3:16. A diferencia, ¿cierto?, de una buena doctrina, una buena sana doctrina de lo que es la salvación, o de lo que es el tema soteriológico, debiéramos nosotros siempre comenzar con el protoevangelio, comenzando, ¿cierto?, por qué fue necesario que Dios en sus decretos haya, ¿cierto?, generado todo este plan, el único plan de salvación, y que nace, ¿cierto?, ahí en Génesis 3:15 con el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Es antes del evangelio de Cristo. Entonces, por este desarrollo sistemático desde Génesis 3:15 hasta el libro de Mateo, suceden muchos hechos que van preparando, ¿cierto?, este plan, van preparando el ambiente, van preparando el escenario cultural, el escenario político, el escenario religioso, para que, como dice Pablo a los Gálatas, que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo. Pues bien, por lo tanto, ya se nos promete a nosotros un protoevangelio, ya nosotros vemos en el Antiguo Testamento el Evangelio. Otra mirada también de otra referencia a este protoevangelio lo encontramos, ¿cierto?, en Génesis 3:21, es decir, 6 versículos más adelante, cuando Jehová tuvo que hacer túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva porque estaban desnudos. Entonces, frente a esta muerte de este animal, donde Dios sacó estas pieles, indudablemente que hubo un sacrificio de un animal. Entonces ya Dios va generando en su palabra, en el Antiguo Testamento, esta visión, ¿cierto?, que el hombre debe tener respecto a lo que iba a implicar este sacrificio, y que luego Hebreo dice que por un solo sacrificio, el único sacrificio, fue suficiente para perdonar todos los pecados de la humanidad. Y esto en términos generales ya lo vimos, y ahora son los 4 temas que vamos a hablar, ¿cierto?, en este ratito. No todos los temas, porque yo espero que alcancemos a ver la expiación hoy día, la gracia común. Espero que vean por lo menos, al menos la introducción, la responsabilidad del hombre, qué responsabilidad tiene el hombre en su salvación, y el orden saluti de la salvación. Veamos entonces, entremos en materia. Respecto a la expiación, hay 3 subtemas que son importantes que nosotros descubramos. Primero, ¿era necesario que Cristo muriera? Y una pregunta que vamos a contestar: ¿ganó toda la vida terrenal de Cristo algún beneficio redentor para nosotros? Hoy día estuve leyendo un comentario del capítulo 6 de Romanos y me parecía muy oportuno, ¿cierto?, a lo que estábamos viendo hoy día. El autor decía... no está compartido. Perdón. El autor decía en Romanos 6, les invito a que lo puedan leer, decía de que Cristo había ganado en la cruz, ¿cierto?, había vencido en la cruz la muerte, y ese triunfo fue traspasado vicariamente a nosotros. El tercer tema que vamos a ver es la causa y naturaleza de la expiación. Bien, continuamos. Me pasé. Ahí está. Concepto. Wayne Grudem, ¿cierto?, define la expiación como de la siguiente manera. Dice que la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Esta definición indica que estamos usando la palabra expiación en un sentido más amplio del que se usa en algunas ocasiones. A veces se usa para referirse solo a la muerte de Cristo en la cruz y al pago que hizo por nuestros pecados. Eso entendemos nosotros por explicación, pero como veremos, puesto que los beneficios de la salvación también vienen de la vida de Cristo,
tenemos que incluir eso también en nuestra definición y mucho más. Ahora, por supuesto, hay también beneficios de salvación que nos vienen de la resurrección, que nos vienen de la ascensión de Cristo, de su constante obra sacerdotal, ¿cierto?, de intercesión por nosotros. Hay todo un trabajo permanente que hace Cristo, ¿cierto?, por nosotros. Veamos ahora la causa de la expiación. Primero debemos decir cuál fue la causa última que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados. Bueno, para encontrar la respuesta debemos remontarnos hasta algo que hay en el carácter de Dios mismo, que lo vimos nosotros en teología propia, que son dos cosas importantes, el amor y su justicia, ¿cierto? Y por lo tanto las Escrituras siempre van a apuntar respecto a la expiación a dos cosas fundamentales, al amor de Dios y a la justicia. El amor de Dios, ¿cierto?, se lo refleja ahí Juan 3:16, que es un texto muy conocido por nosotros, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda vida eterna. Que es el texto que nosotros, ¿cierto?, muchas veces hemos predicado en las calles. ¿Okay? Y la justicia de Dios, por otra parte, también requería ¿qué requería la justicia de Dios? Que encontrara una forma de que se pagara el castigo por nosotros, debíamos por nuestros pecados. Recuerde que nosotros, en la medida que, antes de Cristo, en la medida que nosotros pecábamos, nos hacíamos deudor de Dios. Y la paga la paga que íbamos nosotros a recibir por ese pecado era la muerte, como dice Romanos 3:23, que dice que la paga del pecado es muerte. Porque no podía aceptarnos para tener comunión con Él si no se pagaba ese castigo. Pablo explica que esta es la razón por la que Dios envió a Cristo para hacer nuestra propiciación. Lo explica Romanos 3:25 y lo leo, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, porque dice en su paciencia, porque Pablo se está refiriendo, cuando escribe en su paciencia, Pablo se está refiriendo, aquí está la línea de la historia, aquí está Cristo, la cruz, aquí está el año cero, ¿cierto? Cuando nace, ¿cierto?, Adán. Y cuando Pablo dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, es decir, la expiación abarca tanto los santos del Antiguo Testamento como del Nuevo, para demostrar su justicia anteriormente en su paciencia, es decir, antes de morir en la cruz, Dios tuvo paciencia con todo el Antiguo Testamento, con todos. Por eso que Dios no los consumió, gracia común. Por eso que Dios no los consumió. Dios había pasado por alto los pecados, ¿ve? Pero en el tiempo presente, es decir, en el momento de la cruz, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Dios tuvo una relación con el pueblo de Israel a través del tabernáculo, ¿cierto? Que es el prototipo, ¿cierto?, de Cristo. Hasta que llega a la cruz y aquí se ofrece un solo sacrificio y un único sacrificio. Aquí, ¿cierto?, están contenidas mi muerte y mi resurrección también. Ahora, Pablo está aquí diciendo que Dios había estado perdonando pecados en el Antiguo Testamento, pero no se había pagado aún el castigo. Es por eso que dice en su paciencia. Y el versículo 26, que continúa del 3:25, también nos tiene que llamar la atención, porque dice para manifestar su justicia, ¿cierto? Para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Por consiguiente, el amor y la justicia de Dios, es decir, los dos elementos que contienen la expiación, el amor y la justicia de Dios, fueron la suprema causa de la expiación. Sin embargo, hermanos, de nada sirve andar preguntando cuál es más importante, porque sin el amor, Dios nunca hubiera dado ningún paso para redimirnos. Pero sin la justicia de Dios, el requerimiento específico de que Cristo ganara nuestra salvación al morir por nuestros pecados no se habría satisfecho. Por lo tanto, el amor y la justicia de Dios eran igualmente importantes.
la necesidad de la expiación. ¿Había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar? Según las Escrituras, no había otra manera, ¿cierto? Porque Dios es justo y alguien tenía que pagar el justo castigo por el pecado de la humanidad. Bueno, antes de responder a esta pregunta, es importante que nos demos cuenta de que no era necesario en absoluto que Dios salvara a los seres humanos. ¿Qué piensa usted? ¿Era necesario que Dios salvara a todos los seres humanos? Hermano Guillermo, perdón, hermano Alejandro, ¿sí? Más que necesario, él en Génesis, por la desobediencia de la primera pareja, él hizo un pacto. Cuando le dice, ¿no es cierto?, cuando el propio Evangelio. Y ese pacto él lo cumple. Por eso que... Sí, entiendo su planteamiento, porque Dios trabaja, la relación de Dios es a través de los pactos, ¿cierto? La pregunta dice, es importante que nos demos cuenta de que no era necesario en absoluto que Dios salvara a los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios podría haber hecho otra creación. ¿Me entiende? Dios podría haber dicho, no salvo a nadie, ¿cierto? Hago una nueva creación y, ¿me entiende? A eso apuntaba la pregunta, ¿ok? Bien, sigamos compartiendo. Entonces, como dice ahí, cuando vemos que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ¿sí?, antes de la caída de Adán, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio, nos dice 2 de Pedro 2:4. Nos damos cuenta que Dios podía haber elegido con perfecta justicia habernos dejado en nuestro pecado, en espera del juicio. Podía haber decidido no salvar a nadie, pero no decidió aquello, como hizo con los ángeles que pecaron. Así que, en este sentido, la expiación no era una absoluta necesidad. No era una absoluta necesidad. Él, por amor y por su justicia, tuvo que generar un plan para salvar a la especie humana. ¿Okay? Pero una vez que Dios, en su amor, decidió salvar a los seres humanos, varios pasajes en las Escrituras indican que no había otra manera en que Dios podía llevarlo a cabo, sino por medio de la muerte de su Hijo. Por tanto, la expiación no era una absoluta necesidad, pero como una consecuencia de la decisión de Dios de salvar a los seres humanos, la expiación era una absoluta necesidad. A este concepto es a lo que a veces se le llama consecuencia de absoluta necesidad de la expiación. Fíjense que en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús oró, dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, nos dice el libro de Mateo. Por lo tanto, podemos, hermanos amados, estar seguros de que Jesús siempre oró conforme a su voluntad al Padre, eso lo sabemos, y que siempre lo hizo con plenitud de fe. Parece que esta oración, ¿cierto?, que Mateo nos describe, tuvo tanto interés en darnos a conocer, muestra que a Jesús no le era posible evitar la muerte en la cruz, que muy pronto tendría que enfrentar la muerte en ese madero. Es decir, la copa, tenía que beberse la copa del sufrimiento que él había dicho que le correspondía beber. ¿Ok? Avancemos, ahí sí. La naturaleza de la expiación. Hemos visto, ¿cierto?, la necesidad de la expiación, y ahora vamos a ver la naturaleza de la expiación. En esta sección consideraremos dos aspectos de la obra de Cristo. Uno, la obediencia de Cristo por nosotros, mediante la cual Él obedeció los requerimientos de la ley en nuestro lugar y fue perfectamente obediente a la voluntad del Padre como nuestro representante, cabeza federal de sus hijos. Y dos, los sufrimientos de Cristo por nosotros, mediante los cuales cargó en el castigo
que nos correspondía por nuestros pecados y como consecuencia murió por nuestros pecados. Veamos la primera. Pero antes de ello, una pequeña introducción, y aquí yo digo que es importante que nos demos cuenta de que en ambas de estas categorías, ¿cierto?, en la obediencia y en los sufrimientos, el énfasis primario y la influencia primaria de la obra de redención de Cristo no está en nosotros, sino en Dios el Padre. Jesús obedeció al Padre en nuestro lugar y cumplió perfectamente con las demandas de la ley y sufrió en nuestro lugar, ¿cierto? Fue nuestro sustituto y cargó sobre sí el castigo que Dios el Padre nos hubiera impuesto a nosotros. Por eso que hubo un momento en la cruz, acuérdense, cuando Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? En ese preciso momento, Cristo se estaba llevando a la cruz todos los pecados de la humanidad, ¿cierto? En cierto sentido. Y por lo tanto, Él sabía que su Padre, en ese momento, al hacerse pecado por nosotros, lo que venía en forma inmediata era que la muerte iba a enseñorearse de Él, de Cristo. La muerte se enseñorea de Cristo y Dios, ¿cierto?, ejecuta su ira perfecta y santa y justa sobre su Hijo. Por eso que Jesús cargó, en ese momento cargó dos eventos, cargó la ira de Dios, y es el único momento en que el pecado se enseñorea, ¿cierto?, de Cristo, porque lo abraza y producto de abrazarlo cae la ira de Dios, el Padre, a Él. Qué profundo es, qué profundo. Bueno, en ambos casos la expiación la vemos como objetiva, es decir, algo que tenía una influencia primaria directamente sobre Dios. Solo secundariamente tiene implicancia para nosotros, y esto es solo a causa de que había sucedido algo definido en la relación entre Dios y el Padre y Dios el Hijo, que aseguraba nuestra salvación. Por lo tanto, vamos a analizar brevemente la obediencia de Cristo por nosotros y luego los sufrimientos de Cristo por nosotros. La obediencia de Cristo por nosotros, llamada a veces obediencia activa. Si Cristo no hubiera obtenido el perdón de pecado para nosotros, no hubiéramos merecido el cielo. Eso implica la justificación. Por lo tanto, no hubiésemos sido justos y por lo tanto hoy estaríamos errantes y estaríamos a merced, estaríamos a merced y seríamos dueños, al revés, el pecado sería dueño de nosotros, estaríamos a merced de él, y como dice Pablo ahí en Romanos capítulo 7, ¿cierto?, complaceríamos de manera permanente al pecado, y el pecado nos lleva cautivo a la obediencia al pecado. Por lo tanto, nuestra culpa habría quedado eliminada, pero nosotros solo estaríamos en la posición de Adán y Eva antes de que estos hicieran algo bueno o malo, o antes de que hubiera pasado victoriosamente un tiempo de prueba. Por esta razón, quiero argumentar un poquito, por esta razón, hermanos, Cristo tenía que vivir una vida de perfecta obediencia a Dios a fin de dar la justicia para nosotros. Cristo tenía que obedecer la ley durante toda su vida en perfecta obediencia, en nombre nuestro. Cristo nos representó delante de su Padre en obediencia absoluta, a fin de que los méritos positivos de su perfecta obediencia fueran contadas a nuestro favor, fueron imputadas. Toda esa obediencia fue imputada a nosotros. Esto se le llama a veces la obediencia activa, lo que está aquí arriba, obediencia activa, ¿ya? Porque activamente Él hizo algo por nosotros, fue obediente por nosotros, se nos imputó la obediencia. Recuerde que yo he estado permanentemente diciendo que hay cosas que fueron imputadas a nosotros, la muerte, la resurrección, su obediencia fue imputada a nosotros. Mientras que a su sufrimiento y muerte por nuestros pecados se le llama una obediencia pasiva, ¿ok? Es decir, Cristo tuvo una obediencia activa en la obediencia por nosotros y también tuvo una obediencia pasiva que fue en la muerte,
en los sufrimientos, mejor dicho, y la muerte que definitivamente recae sobre él ahí en la cruz, ¿ok? Pero Jesús no tenía necesidad de vivir una vida de perfecta obediencia por interés propio, ¿cierto? Pues había vivido en amor y compañerismo permanente con su Padre por toda la eternidad. Recuerde que Cristo es eternamente con su Padre, y la delicia, él disfrutaba de la delicia de su Padre. Más bien tenía que cumplir toda justicia por nosotros, es decir, por amor de las personas que estaban representando como cabeza federal de su pueblo. Mateo 3:15 nos dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bien, y luego los sufrimientos de Cristo por nosotros, llamado a veces la obediencia pasiva, que ya hablé un poquitito de eso. Además de obedecer la ley perfectamente durante toda su vida a favor nuestro, Cristo también experimentó los sufrimientos necesarios para pagar el castigo de nuestros pecados. Sufrió durante toda su vida. Él sufrió el dolor en la cruz, el dolor de cargar con el pecado. Más horrible que el dolor de sufrimiento físico que Jesús soportó fue el dolor psicológico, hermanos, hermanas, de estar cargando con la culpa de nuestros pecados. En nuestra experiencia como cristianos sabemos algo de la angustia que sentimos cuando hemos pecado. Yo creo que más de alguno de nosotros se puede identificar con esta frase, ¿cierto? A veces hemos sentido angustia por nuestros propios pecados. Pero imagínense Cristo, una angustia, ¿cierto?, psicológica de cargar el pecado de su pueblo, ¿cierto? Y que eso le generara la muerte física, ¿cierto? El peso de la culpa es tremendo sobre nuestros corazones y hay un sentido amargo de separación de todo lo que es recto en el universo, una conciencia de algo que en su sentido muy profundo no debiera ser. Jesús era perfectamente santo, aborrecía el pecado con todo su ser. El concepto del mal, del pecado, lo contradecía todo en su carácter, mucho más de lo que nosotros lo hacemos. Jesús, hermanos, se rebela instintivamente contra el mal, con todo en obediencia al Padre, y por amor a nosotros Jesús tomó sobre sí todos los pecados de todos los que un día serían salvos, de todos los que un día serían salvos. Ojo con eso, solo de todos los que un día serían salvos. Porque una de las tres cosas que tenemos que contestar es si la expiación es para toda la humanidad. Cargar sobre sí todo el mal en contra del cual su alma se rebelaba, creaba una repugnancia profunda en el centro de su ser. Así que uno de los sufrimientos más grandes también es que Cristo se cargó en la cruz. Otro sufrimiento que padeció fue el abandono. Ya algo hablé de esto. Marcos 14:34 dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y vigilen. Cuando él, cierto, estaba ahí en el huerto de Getsemaní, le dice a Pedro y a los que le acompañaban de que por favor oraran. Él sentía, cierto, el peso. Ahí estaba Pedro, Juan y Santiago. Él, otro dolor que sintió, otro sacrificio fue cargar la ira de su padre, ¿cierto? Sin embargo, más difícil que estos aspectos previos del dolor de Jesús fue el dolor de cargar sobre sí la ira de Dios. La ira de Dios mató a su Hijo. Dios mató a su Hijo en la cruz. Escuche bien. Dios mató a su Hijo en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, para darnos seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo es posible, con mucho respeto, que haya creyentes que crean que además de sacrificio, además de todo lo que se está explicando, el abandono que sufrió en la cruz, que Él cargó la ira de Dios en su espalda, tengan que agregarle el 1% en su salvación? Por favor, les voy a pedir que apaguen su micrófono. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde estoy? ¿Podría repetir lo último, hermano Alejandro? Sí. No decía, más que nada una reflexión, hermano, que cómo es posible
sea, yo me pregunto a veces en mi soledad si Cristo fue obediente por nosotros, ¿cierto? Tuvo una obediencia activa y una obediencia pasiva. Si Cristo, los sufrimientos de Cristo por nosotros, llamado a veces la obediencia pasiva, como decía, primero sufrió durante toda su vida por nosotros. El dolor de la cruz, el dolor de cargar con el pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Él sintió el abandono absoluto de su Padre. Cuando Él estaba en la cruz, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y luego Él carga la ira de su Padre. Y luego viene la muerte y se enseñorea de Él y lo mata. Y con todo esto y con todo lo que viene después, que viene en algunos términos, existan creyentes con muy buena intención que digan que tienen que agregar a su salvación el 1%. No, la verdad que no lo entiendo. Si usted pudiera leer, estudiar la expiación desde la profundidad de lo que esto significa para el creyente, usted creo que podría algunos replantearse esa posibilidad mínima de pensar de que usted tiene que agregar algo a este sacrificio perfecto. Bueno, alguien levantó, Fabián, por favor, tú levantaste tu mano. Dale, por favor. Muy bueno la perspectiva que está dando el hermano Alejandro. Yo me acuerdo una vez un estudio que hizo el doctor Elías, no sé si usted se acuerda, sí. Cuando hablaba de los que vienen así al chat de la hematocritosis. Sí. Lo tengo anotado bueno, el hermano Elías, que es doctor, lo conocemos mucho, el hermano Alejandro. Me acuerdo que él escribió lo siguiente, que es la hematocritosis no es brujería, tampoco algo misterioso. Se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve momento de manera muy dolorosa. Así es. Lo que dice nuestro hermano David es descrito por la ciencia médica como la hematocritosis. ¿Qué es la hematocritosis? Es sudar gotas de sangre. Se mezcla el sudor con sangre. Eso es. ¿Por qué? Porque el ser humano está consciente y sabe que en unos minutos más lo van a matar. Va a vivir un estrés postraumático profundo y potente. Entonces, el ser humano, no todos, hay seres humanos que experimentan este fenómeno natural que es la hematocritosis. Y Cristo, por eso, cuando le ponen su corona, él empieza a sudar sangre. Eso se llama un fenómeno médico, o sea, no un fenómeno, sino que es un efecto cierto de lo que acabamos de explicar. Se llama hematocritosis. Gracias, David. Hermana Marta, ¿quiere hablar usted? Por favor. Tiene su audio apagado. ¿Se oye? Ahí sí, ahora sí, fuerte y claro. Sí, que me impacta y me emociona lo que dice. En las notas que tengo aquí, usted habló algo de algo psicológico, dolor psicológico fue. Sí, que me ampliara un poquito más. Y la otra es, si es como se está diciendo que Dios lo mató, o sea, literalmente Dios lo mató, las personas de aquel entonces sabían que era así. ¿Que estaba matando al Hijo de Dios? No, pues ellos no sabían. O sea, ellos no lo sabían, por eso. No. Lo de psicológico fue... O sea, el dolor psicológico fue de Cristo. Dolor psicológico.
Sí, pues, ese fue el dolor psicológico. A ver, creo que Lucas 22 habla de eso. Lo que pasa es que aquí tuvo que... Ya mire, se lo voy a leer. Lucas 22, Lucas 22, del versículo 39 en adelante, dice: y saliendo se fue como solía al momento de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, son como 15 metros, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué se le aparece un ángel para fortalecerle? Primera agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, hematoidosis, que caían hasta la tierra. Cuando se levantó... ¿Y los discípulos no? No, pues ellos estaban ahí, estaban bailando, ¿cierto? Haciendo fiesta. Cuando se levantó, correcto. Lo digo jocosamente, pero en el fondo estaban haciendo eso. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿qué los halló? Los halló durmiendo a causa de la tristeza. O sea, estaban durmiendo. No, aquí uno dormía, no, un ratito, no, dejemos al maestro ahí que en su cuento. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Luego, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Bueno, hay otro evangelio que expresa mucho más fuerte, ¿cierto? La agonía ahí en Getsemaní. Mateo 26. Pero básicamente, hermana Marta, Mateo 26. Jesús, ¿cierto? 3 veces ahí tuvo esta oración, 3 veces. Pasa que paralelos. Mateo 26, 17 al 29. Ya, acá está. Del 36 en adelante. Perdón, tiene razón. 36. Sí, tiene razón. Dice: tomando a Pedro, versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vuelve el evangelista Mateo a señalar la angustia, a entristecerse. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío. Por segunda vez le pide al Padre que no quiere tomarse esa copa. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló nuevamente, ¿cierto?, pegando la pestaña, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y luego, si seguimos leyendo, ¿cierto?, vamos a encontrar que Jesús ora por tercera vez. Bien, eso agregado, hermana Marta, hermanos amados, agregado a que él sabía que el día siguiente lo iban a arrestar, o sea, a la hora siguiente lo iban a arrestar, lo iban a bofetear, iba a ser humillado, iba a ser abofeteado, lo iban a poner la corona, lo iban a clavar. Todo eso es una angustia psicológica, y con mayor razón, ¿cierto? El saber que iba a cargar, porque Cristo sabía todo lo que le venía, él sabía todo lo que venía. ¿Okay? Bien. Hay una parte aquí que quisiera, sobre el versículo 26, y dice que la agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor a la muerte física, sino por la asociación de su muerte con el pecado. ¿Dónde? ¿Qué versículo? Es el versículo 37 hasta
es un resumen hasta del 37 hasta el 46, todo lo que pasó él en ese... usted está leyendo su vida, los comentarios. Sí. Ya, ok. Sí, pues lo que yo decía adelante, Cristo en la cruz recibió dos cosas por nosotros. Recibió la ira de su Padre y recibió el que el pecado se enseñoreó de él y lo mató. Eso. A eso se refiere ese comentario, hermana Marta. Bien, espero que le haya quedado un poquito más amplio ahí lo que... no lo había escuchado así, pues. Se me... Bien. Hermano, David. Hermano, es que anoté algo acá que no quería que se me fuera y para eso me lo puede quedar porque se me vino a la mente y lo anoté al tiro y lo que... Dale, por favor. Debido al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, la ira de Dios sobre sus futuros pecados ya ha sido satisfecha. Sí, pues. La ira de Dios cae sobre su Padre, sobre su Hijo, y él se satisficio de ese sacrificio. La justicia fue satisfecha en el Hijo. ¿Entiendes? La ira fue satisfecha, ¿ok? Eso, ya, continuemos. Si no fuera así, a lo mejor se podría pensar en un nuevo sacrificio. Exactamente, por eso que Hebreo dice que Cristo murió una sola vez y para siempre. Por eso que creemos que la salvación no se gana ni tampoco se mantiene, porque ya fue ganada. Disculpe, hermano Alejandro. Pastor Verónica. Pero siento que ya no hay más sacrificio. Porque fue el sacrificio perfecto, ya no hay más. Por eso hasta ahí se cortó. Porque fue un sacrificio perfecto, porque lo otro, siempre cuando se salía el cordero, se buscaba un cordero perfecto, sin falla. Así es. Sí. Muchas gracias. Sí. De perfección, de que no tenía una falla, y Cristo no tenía nada que su Padre podía encontrar en él. Inocente. Por eso que dijimos que Cristo actuó en obediencia absoluta, que es el tema activo de él, ¿ok? Vladimir, ¿tú quieres preguntar algo? Lo que pasa es que hoy día estuve escuchando en las redes sociales, trabajaba, lo muy relacionado que se dice que está la ira de Dios sobre la tierra. Es que eso es otra cosa, David, no nos metamos con eso. Solamente... Claro. Sí. Algunos creen... No, escúchenme. Algunos creen que Dios emitió un juicio sobre la humanidad, pero no es comparable con el juicio venidero, ¿ok? Pero eso es cuestionable o discutible, perdón, es discutible, no lo vamos a hablar ahora. Yo creo que sí hay un juicio, pero indudablemente que el juicio por excelencia no es ahora, ¿ok? Exactamente, Alejandro. Bueno, los términos de nuestro testamento describen aspectos diferentes de la expiación, ¿cierto? Hay 4 términos para hablar un poco de la expiación en el Nuevo Testamento. Primero dice que nosotros merecemos morir como castigo por el pecado. Nosotros merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado. Estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado y estamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás, ¿cierto? Estos 4 términos muestran cómo la muerte de Cristo satisfizo las 4 necesidades que nosotros tenemos como pecadores. ¿Ok? Y vamos a analizar. ¿No está compartiendo? Perdón. Disculpen. Pensé que estaba compartiendo. Disculpen. Soy ser humano, me puedo equivocar. Bien. Decía que estas 4 cosas, ¿cierto? O estos 4 actos son los que Cristo satisfizo, ¿cierto? La necesidad que nosotros teníamos como pecadores. Y la primera necesidad que nosotros teníamos como pecadores era que nosotros merecemos morir como castigo por el pecado. Lo suplió Cristo. Que nosotros merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado. Lo sufrió Cristo. Estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Lo sufrió Cristo. Padre, ¿por qué me abandonaste? Estamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás. En un momento
¿cierto? Cristo estuvo esclavizado al pecado y por un momento, ¿cierto? La muerte se enseñoreó de Cristo ahí en la cruz, ¿ok? Esto es lo que la próxima lámina habla un poquito de lo que le acabo de comentar. Mire, nosotros fuimos, esta lámina, José la otra vez de resumir, fuimos redimidos de la esclavitud a Satanás porque el mundo entero está bajo el control del maligno, ¿cierto? Ahí en 1 Juan 5, un texto muy conocido. Y cuando Cristo vino, murió para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Acuérdense de Hebreos capítulo número 2. De hecho, Dios el Padre, hermanos, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos dice Colosenses. En cuanto a la liberación de la esclavitud del pecado, Pablo dice ahí en Romanos capítulo 6, y yo lo toqué delante, también ustedes considérense muertos al pecado. Hermano, considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Léanse el capítulo 6 de Romanos. Bueno, hemos sido liberados de la esclavitud, de la culpa del pecado y de la esclavitud de su poder dominante en nuestras vidas, nos dicen estos 4 conceptos, ¿okay? En términos de resumen. Ahora vamos. Te veo un poquito borroso, hermano Alejandro, la presentación. ¿Borroso? Sí, se ve un poquito borroso. ¿Ahí sí? Borroso. ¿Por qué? Se ve borrosa la presentación, hermano Alejandro. Sí. Pero la veo súper clara. Yo la veo bien acá. ¿La veo bien? Yo la veo borrosa. Borrosa. No, se ve súper clara, se ve bien. Yo también la veo bien. Ya. Yo la veo bien, mi hermano Alejandro también. Ya, David, Chuata, lo siento. Vamos a continuar. Te va a llegar pero yo la mandé ya, así que si la puedes ver el PDF, lo puedes abrir ahí para que me sigas. Aquí lo estoy arreglando, usted sabe que me manejo en esto. Aquí lo estoy arreglando. Vale, genial. Bueno, veamos la amplitud de la expiación, la amplitud de la expiación. Cuando Cristo murió en la cruz, la pregunta, ¿pagó Él por los pecados de toda la raza humana o solo por los pecados de los que Él sabía que al final serían salvos? ¿Qué piensan ustedes? Por los que iban a ser salvos. ¿Ya? Yo creo que sí, por los que iban a ser salvos, correcto. ¿Ya? ¿O por toda la humanidad? Por toda. Jesucristo cargó por toda la humanidad. Por todo. Yo pienso que por toda. Por toda la humanidad. ¿Alguien más va? ¿Da más? De la humanidad, de la raza humana. O sea, no hizo acepción para él no murió por acepción de algunas personas por el pecado. Porque si no hubiese sido muy simple, haber dicho, tales personas son pecadores y yo muero solamente por ellos. O yo le habría dicho, hijo, muere por estas personas. Recordemos. ¿Cuál es la implicancia? Mire, pero ¿qué significa la expiación? Sí, pues, ¿cuál es la implicancia de la expiación, hermanos? Claro. ¿Cuál es el concepto de la expiación? O sea, hay que verlo bien. Por eso que le he hecho énfasis a la expiación. ¿Cuál es el énfasis de la expiación? Si Cristo hubiese expiado los pecados de toda la humanidad, significa que toda la humanidad se va a salvar. Claro, serían todos personas. Todos recibirían los beneficios de la expiación. ¿Y cuáles son los beneficios de la expiación? Nuestra justicia, nuestra justificación, nuestra redención. Pero veamos. La expiación es el lado divino de la obra de la salvación.
La oferta de salvación es para toda la humanidad. Claro, o sea, pero eso es una cosa. Eso es una cosa. El libre de decidir si quiere o no aceptar la gracia divina. Que el hombre no acepta. Claro, por eso no entremos en eso, por favor, no entremos en eso. Todavía no entramos en ese debate. Pastor José, si yo, o sea, hemos visto toda la aplicación de la expiación, ¿cierto? Vimos que la expiación permite que el hombre, ya, por la cual Cristo murió, reciba los beneficios de la expiación. Uno de los beneficios, todos los beneficios están ahí en Romanos capítulo 5, verso del 1 al 11. Dice que somos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios, recibimos la justificación por nuestros pecados. Entonces, si la expiación fuera aplicativa para toda la humanidad recibiría esos beneficios. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿quiénes son los que se van al infierno? Estamos viendo la amplitud de la expiación, la aplicación de la expiación. Eso no significa que la oferta del Evangelio es a toda la humanidad, que es la gracia común. Ya vamos a llegar a ese tema. Pero recuerde que está la gracia común, porque todos recibimos el beneficio de la expiación en cierto sentido, porque recuerde que la creación, ¿cierto?, se vio pagada también, recibió los beneficios de la expiación, gracia común. Pero la gracia es eficaz solo en aquellos que se arrepientan y tienen fe. Por eso que dije al principio, ¿qué es primero? ¿La fe o la regeneración? Esa pregunta la vamos a ir contestando en la medida que vamos pasando estos tres temas que nos quedan. ¿Okay? Pero si usted me pregunta, voy al tiro con usted, si usted me pregunta la amplitud de la expiación, si fuera para toda la raza humana, todos recibirían los beneficios de la expiación. Entonces la pregunta, ¿quiénes van al infierno? ¿Ve? Entonces sabemos que hay personas que van al infierno. Bueno, pero sigamos viéndolo. Hermana Erika, por favor. Me cuesta decirlo. Entonces, en base a lo que usted dijo, ahí se cumple esa palabra que dice que nosotros fuimos predestinados. Exactamente. ¿O no? Así es. Pero no hay una doble de predestinación, como algunos creen. Porque algunos creen que Dios predestinó a algunos para salvación y predestinó a otros para condenación. No, Dios no predestinó a otros para predestinación. Vamos a ver el tercer tema, que es la responsabilidad del hombre. Vamos a llegar allá. No nos adelantemos. Pero sigamos viendo el tema, por favor. Qué bueno que surjan estas preguntas o estas diferencias, porque vamos a ir viendo. Bueno, algunos argumentan que la oferta del Evangelio se hace repetidas veces a todas las personas. Eso es lo que yo veo en la Escritura, y cualquiera debiera verlo así. La oferta del Evangelio es para todo el mundo. Y para que esta oferta sea genuina, el pago de los pecados debe estar ya hecho y debe estar disponible para todas las personas. También dicen que si las personas por cuyos pecados Cristo pagó están limitadas, también la oferta del Evangelio lo está. Y la oferta del Evangelio no puede hacerse extensiva a toda la humanidad sin excepción. Por otra parte, existen otros que señalan que si la muerte de Cristo pagó por los pecados de todas las personas que han vivido, no hay castigo pendiente para que nadie lo pague, ¿ve? Y a eso necesariamente le sigue que todas las personas serán salvas, sin ninguna excepción. Porque Dios no puede condenar al castigo eterno a nadie cuyos pecados han sido ya pagados. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la expiación? En que Dios nos perdona a través de Cristo. ¿Ve? Entonces, si la expiación es para todos, significa que Dios va a perdonar los pecados de todos los seres humanos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿quiénes van a recibir el castigo en el lago de fuego? ¿Ve? Entonces son preguntas lógicas a respuestas lógicas. Porque Dios no puede condenar, seguimos. En respuesta a la objeción de que eso compromete la oferta gratuita del Evangelio a todas las personas,
los cristianos ortodoxos históricos responden que no se sabe quiénes son los que van a confiar en Cristo, porque solo Dios lo sabe. Es decir, nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todos, porque la oferta del Evangelio es para todo el mundo. Dios, ¿cierto? La oferta del Evangelio de Cristo es para todo el mundo, pero nadie sabe quiénes son los escogidos de Dios. Como decía nuestra hermana Erika, nadie sabe los predestinados. Nadie sabe quién está predestinado para recibir esta aplicabilidad de la expiación. Mire, en nuestra opinión, la oferta gratuita del Evangelio hay que hacerla a todos sin excepción. También sabemos que todo el que se arrepiente y cree en Cristo será salvo. De modo que llamamos a todos al arrepentimiento, debemos llamar a todos al arrepentimiento. Leamos Hechos 17:30, quiero leérselos de la Biblia. Mateos, Hechos 17:30. Y lo puede notar ahí en su Biblia. 17:30 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ve, ahí está la oferta del Evangelio. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Se da cuenta? La oferta del Evangelio es para todos. Disculpe, 18:30 usted dijo. 17:30. 17. El hecho entonces, hermanos, de que Dios conociera quiénes serían salvos y que Él aceptó la muerte de Cristo como pago por sus pecados solamente, no impide, hermanos, no impide la oferta gratuita del Evangelio, porque quienes van a responder a Él es algo que permanece oculto en el consejo de Dios. Acuérdense, la voluntad secreta de Dios es de Él. Él sabe quiénes en el futuro van a recibir la aplicabilidad de la expiación en cierto sentido. ¿Ok? Sigamos. Aquellos a quienes Dios planeaba salvar son los mismos por los que Cristo vino a morir, y las mismas personas a las que el Espíritu Santo ciertamente aplica los beneficios de la obra redentora de Cristo, incluso despertando su fe. Si nosotros leemos Juan 1:12, dice que Juan 1:12, yo debería haber puesto ahí Juan 1:12. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron. Es decir, no todos le van a recibir. Filipenses 1:29 está la misma idea, y luego Efesios 2:2, que ya lo hemos visto más de alguna vez. Y a quienes llama para que confiesen en Él. Lo que Dios el Padre propuso, Dios el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo y sin duda alguna lo llevaron a cabo. Mire, haga este ejercicio. Terminando esta clase, léate, empieza a leer todos estos pasajes que están aquí, todos estos pasajes, y particularmente este, que aquí está la transliteración al griego. Léala, por favor, y está en 3 versiones respecto a ese pasaje de 2 de Pedro 3:19, que es muy controversial. Ya. Varios pasajes de las Escrituras hablan del hecho de que Cristo murió por los suyos. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 10:11. Doy mi vida por las ovejas, Juan 10:15. Pablo habla de la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre, Hechos 20:28. También dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hablando de la iglesia. ¿Cómo no habrá de daros generosamente junto con él todas las cosas? Eso dice Romanos 8:32, y Pablo lo está dirigiendo a la iglesia. Este pasaje indica una relación entre el propósito de Dios de entregar a su Hijo por todos nosotros y darnos todas las cosas, que también pertenecen a la salvación. En la frase siguiente, Pablo limita claramente la aplicación de esto a los que serán salvos, porque él dice, el versículo 33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Ve? Entonces, cuando Pablo dice iglesia de Dios que él adquirió por su propia sangre, cuando él dice el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, otra versión por supuesto, junto con él todas las cosas? Entonces la respuesta de quiénes son esos todos
está en el versículo 33. Si tiene su Biblia, anótelo ahí. Yo lo voy a leer de acá de la mía. Romanos 8, 32 dice. Disculpe mi hermanito Alejandro, no sé si soy yo o no le escucho. Muy lejos. ¿Me escucho bien o no? No, debe ser la pastora porque yo la escucho bien por lo menos. Ah, ya. Sí, yo escucho muy bien. ¿Te escuchas bien? Ya, entonces soy yo. Ya lo voy a revisar. Mire, el versículo 32 del capítulo 8 de Romanos dice, lean su Biblia, dice, ¿quién acusará, perdón, el 8:32. Espérese. Ya, el 32 dice, leamos el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, alguien puede decir, pero hermano, mire, si bien es cierto, a Pablo está hablando ahí de que todos nosotros, puede también referirse a toda la humanidad, pero Pablo está hablando de nosotros, está hablándole a la iglesia. Pero el versículo 33, que es el contexto inmediato, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Está claro ahora, hermanos? Entonces Pablo se está refiriendo, cuando él dice, por todos nosotros, se está refiriendo a los escogidos de Dios. Por lo tanto, la aplicabilidad de la expiación es solo para los escogidos de Dios. Yo sé que le resulta difícil de digerirlo, pero en oración, usted ore a Dios. Recuerde que yo no estoy hablando de ninguna posición teológica, yo estoy hablando de la Biblia. Y el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? Por los escogidos, por nosotros, por los escogidos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjese lo importante. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O nudez? ¿O peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y bueno, sigue replicando, antes en todas estas cosas, perdón, el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Wow, qué tremendo, ¿cierto? Poderoso, poderoso. Así es. Entonces, vamos contestando la pregunta. Cuando Cristo murió, ¿pagó el castigo solo por los pecadores, solo por los pecados de los que creían en Él, o por los pecados de cada persona que ha vivido? Mire, además Cristo durante su ministerio terrenal estuvo consciente del grupo de personas que el Padre le había dado. Si nosotros leímos Juan 37, 39, léalo de su Biblia, Juan 37 al 39. Son palabras de Jesús. Juan 6, 37 al 39. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera, porque he descendido del Padre no para hacer mi voluntad, sino por la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Saltémonos al 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí. ¿Qué dice? Si el Padre, que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa misma palabra trajere en el griego es el cubo. Esa misma palabra está descrita en Hechos 16, 19 y Santiago 2, 6. Si usted quiere convencerse aún más, leamos esa palabra de trajere, Hechos 16, 19. La puede anotar ahí en su Biblia, que es un pasaje, esa es la misma palabra en el griego. ¿Hechos cuánto dijo? 16, 19.
Pero viendo su amo que había salido la esperanza, 19, Hechos 16, 19. Pero viendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas, ¿y qué dice? Y los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo iba, dijo, no, llévenme a ellos, o lo llevaron a la fuerza. Pregunto yo. Lo llevaron a la fuerza. Lo llevaron a la fuerza. Entonces la misma idea se representa acá. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre, hermanos, la voluntad del hombre está esclavizada por el pecado. ¿Qué tiene que suceder? Lo que Jesús dice aquí, que si el Padre no lo convence, si el Espíritu Santo no lo regenera, no le da un nuevo nacimiento, imposible que vaya al Hijo. La palabra trajere es la idea aquí. Y si nos saltamos al 65, ya que estamos hablando de Juan, saltémonos al 65. Yo hice un exégesis, al tiro voy contigo, David. Yo hice un exégesis del 65, se las mandé un tiempo atrás. El 75 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno, aquí hay un negativo universal, que ninguno puede, no tiene la capacidad. Es decir, yo no puedo correr a 200 kilómetros por hora. Esa es la idea de este verbo. No puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es la misma idea que se repite porque el contexto es casi inmediato al versículo 44. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Bien, el Juan 17:20 va un poquito más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, dice, aunque está escrito ahí, pero quiero buscarlo de la Biblia, porque alguno puede decir, no, ya. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí está hablando de los discípulos, pero dice, está hablando de los apóstoles. Mas no ruego solamente por esto, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por los que han de creer en mí. ¿Ve que no todos creen en él? Futuras generaciones. Por la palabra de ellos. Entonces, no me conteste ahora, contéstese usted mismo cuando termine la clase y en oración pídale a Dios que le revele. Cuando Cristo murió, ¿pagó el castigo solo por los pecados de los que creían en él o por los pecados de cada persona que ha vivido? Es una pregunta que usted puede contestar y que yo no le voy a contestar. Bueno, Alejandro. Usted sabe cuál sería mi respuesta. Hermano David, por favor. Son las 9:25. Me queda bien claro, pero no me queda claro lo que dice Hechos 2:47. ¿Qué dice Hechos 2:47? Dice, alabado a Dios teniendo favor con todo el pueblo y el Señor. Bueno, sí, tiene toda la razón. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sí, aquí hay una acción. Amén. Añadía es un verbo. No sé, no tengo el léxico para ver si en qué tiempo está, si es imperativo, perdón, si es activo o pasivo. Si fuera pasivo, significa cuando un verbo es pasivo, o la implicancia de que sea pasivo es que yo solo recibo el beneficio. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es importante los tiempos de los verbos. Si añadía, ¿cierto? Si Jesús añadía, si está en tiempo pasivo, significa que yo recibo los beneficios. Por eso que todos los verbos que están en Romanos 8 están en tiempo pasivo. Hermanos, todos los verbos en Romanos 8, Pastor Juvenal, todos los verbos en Romanos 8 están en tiempo pasivo. Significa que todo lo que dice ahí, yo simplemente estoy aguachadito así, recibiendo todos los beneficios de Romanos 8. Bien, hermano, no me he pasado harto, pero voy a tratar de explicar este pasaje que es un poquito controversial. Y con esto terminamos, que es el pasaje por excelencia que los universalistas podrían hablar. Por eso que les dije que hicieran la tarea. En realidad,
la NTV, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. La NBI, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según te entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Tercero, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso les pedí, ya bueno, aquí está la transliteración, está un poquito lo que usted puede después recibir. Aquí está reflejada la voluntad preceptiva de Dios. No, ya nuestra hermana Elizabeth no hizo ese trabajo. ¿Está la voluntad preceptiva de Dios? No, porque esto no es una normativa, pero sí está la voluntad de disposición. Este es el deseo de Dios. El deseo de Dios, hermanos, es que todo el mundo llegue. Él no se deleita en el pecado. Perdón, Él no se deleita en las personas que pecan. Él no se deleita en que tiene que castigar al pecador. Por eso que el deseo de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento, que todos sean salvos. La pregunta es, ¿todos van a ser salvos? No, hermanos, no todos van a ser salvos. Entonces, en su casita, yo doy una explicación ahí de este pasaje, ¿ya? Y, bueno, usted lo puede leer. Entonces, hermanos, lo que viene ahora, y va a estar para la próxima clase, es la gracia común. Hermano Alejandro. Terminamos. Sí, el hermano Daniel. ¿Podría, de cierta forma, la persona no salva, ¿cierto? ¿Podría justificarse que a él nunca lo llamaron? No, porque recuerda que Romanos habla ahí Romanos habla de que el hombre será juzgado por su conciencia. La impugnación del pecado. Claro, pues será juzgado por su conciencia también. Si una persona que está en una isla solo y dice, no, que a mí nunca nadie me habló de Cristo, no, pero la Biblia dice que la creación habla de Dios. Entonces van a ser juzgados por su conciencia. Correcto. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice que palpando con esas pistas debe el hombre ser responsable de buscar a Dios. Exactamente. El apóstol Pablo, capítulo 17, frente a los atenienses. Exactamente, sí. No hay excusa entonces. Está ese pasaje ahí cuando hablemos de la responsabilidad del hombre. Así que muchas gracias, Pastor Juvenal. Hermanos, siervos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sé que esto es difícil de digerirlo, no crean que es fácil. Ojo, yo no he hablado de ninguna posición teológica, ninguna. No he hablado ni los calvinistas ni los arminianos. Aquí yo estoy hablando de la Biblia, hermanos. Hay un registro bíblico, Juan capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo. Sí. Ya es el renacer, y le dice, esto no es de hombre, es como el espíritu. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Claro, o sea, le dice el nacer, él lo entendió volver al vientre y le dijo, esto no lo podemos controlar, esto es del espíritu, esto es como el viento, no se sabe dónde viene, y a renglón seguido le dice, pero debes creer. Ahí siempre hay una demanda por la responsabilidad del hombre, que es lo que va a tocar después nuestro hermano Alejandro. Pero hay un manejo de Dios soberano en la salvación que es absoluto. Mire, y gracias, Pastor Juvenal, y siguiendo con ese mismo texto, hermanos, mire, el 18 del capítulo 3 de Juan dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, responsabilidad del hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, mire lo que dice, las características del hombre que no cree en Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz, Cristo vino al mundo. La luz del Evangelio vino al mundo, ¿cierto? Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay una acción tomada en el pasado y se termina en el presente. Hay una acción. Dios determinó que la luz viniera al mundo. Y el hombre, dice,
Aquí estamos haciendo una interpretación. Y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, es decir, la iglesia, los creyentes, vienen a la luz, ¿cierto? Para que sean manifiestos sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Quiero decirle algo. Dígame. Ahora, sí, gracias. Ahora, cuando usted estaba hablando de lo que no han creído, o sea, esa parte yo la entiendo, pero la persona que ha creído, pero no ha llevado una vida, pues, como esperamos, o sea, no ha practicado el evangelio y la conducta como se supone que debe ser. ¿Qué pasa con esa persona cuando se muere? Es una pregunta... El que no ha sido regenerado. Es que exactamente. Es una pregunta que no es tan fácil de contestarla a ciegas, hacia el tiro, pero porque hay que analizar cada caso en particular. Pero si tuviera que darle una respuesta, es lo que acaba de decir el pastor Juvenal. Es decir, no ha nacido de nuevo. Porque la persona que al tiro, pastora, la persona, hermanos, hermanas, por favor, convenzámonos de esto. La persona que ha nacido de nuevo, sí o sí, vive en santidad. Yo estoy clara en eso. Vive en santidad. Estoy clara en eso, pero uno conoce a personas que han tenido pues esa otra vida. Aunque hay harto religioso en la iglesia. La religión es muy fuerte y poderosa, pueden llevar años y no manifestar frutos y al final se descarrían y qué sé yo. Pero la clave está en la regeneración. También. Ellos son... Sí, por favor, pastora. Que yo creo que lo que la hermana está diciendo, que los hermanos están en la iglesia y uno cree que son hermanos, pero no son hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que estaban con nosotros, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Exacto. Porque hay muchos, pero no, como nosotros vemos con los ojos humanos y Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, y como Él dice que Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar, Él ve más de lo que nosotros vemos. Entonces por eso lo hace como cuando uno le dice al hijo ten cuidado porque ese niño no es lo que aparenta, por decir. Dios le dice ten cuidado porque andan con nosotros, hacen lo que nosotros hacemos, incluso hacen milagros, hacen todo, pero no eran de nosotros. Amén. No eran. Así es. No eran. Bien. Alguien levantó la mano. ¿Quién más levantó la mano? El hermano Vladimir y la hermana Erika. Hermana Erika, por favor, y después nuestro hermano Vladimir. Bueno, quería compartirles solo algo que la verdad que hoy día esta clase se como para mí al darme cuenta de que no fue una casualidad de que yo tuviera fe en Dios, no fue una casualidad de que yo creyera en Él. Me siento privilegiada porque, como decía la clase, no todos tienen esta opción de recibir a Cristo. O sea, la verdad que eso me llena de, no sé si de gozo, no sé expresarlo con mis palabras, pero es algo fantástico. O sea, es algo que no solamente puedo agradecer. Solo quería comentarle eso, que la verdad que fue algo que me impactó. O sea, no sé, nunca supe por qué creía en Dios, como que no entendía mucho, pero de verdad, hermano, así de repente saberlo
es algo que no lo puedo explicar. Solamente puedo agradecer, nada más. Y yo no haciendo nada. Nada, o sea, nada. Nunca he hecho nada. Y si algo bueno hago, tampoco nada, porque al final Él pone en mí ese deseo de hacer algo bueno. O sea, así es. De verdad, hermano, no lo puedo explicar, pero yo creo que todos nosotros deberíamos sentirnos así privilegiados. Y algo que no se puede pagar. No se puede pagar por nada. Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Gracias por tu testimonio, Erika. Gracias. Vladimir. Amén. Buenas noches, hermano. Qué lindo. Y bueno, esta teología a mí hace un corto tiempo en realidad la comprendí de esta forma, y de esta forma, como es la Escritura, le da toda la gloria a nuestro Creador. Así y a nosotros obviamente nos hace solamente dar las gracias. Y respondiéndole a la hermana, la Escritura dice que el Señor a los que son salvos los cuida mediante el poder de la fe. Eso dice en Pedro. Entonces, y la fe con fruto, con obras. Entonces, como dijo el hermano Juvenal, hay muchos religiosos en la iglesia. Dios nos libre de eso, pero Dios cuida a su pueblo mediante el poder de la fe. Y esa fe es un regalo del Señor. Así que toda la honra para nuestro Señor. Amén. Gracias, Vladimir. Bien, la verdad es que podríamos estar unos minutos más, pero van a ser las 10. Y yo creo que necesitamos reflexionar en lo que vimos hoy día. ¿Por qué necesitamos reflexionar? Porque para muchos quizás esto es como bien lo explicaba nuestra hermana Erika, esto para algunos no es nuevo, para otros es nuevo, estas verdades de las Escrituras. Ojo, no hemos hablado de ninguna posición teológica. Pero a la medida que usted va a ir estudiando más, porque nos quedan 3 temas y con eso terminamos su teología, usted va a decir, ok, yo abrazo esta posición porque indudablemente que está más afín con las Escrituras. Pero sigamos viendo Biblia, ¿le parece? Sigamos viendo Biblia. Yo no estoy hablando de posiciones teológicas, pero que eso es un error muchas veces que se comete cuando uno quiere imponer una posición teológica. No, aquí lo que nosotros estamos viendo es Biblia, a la luz de las Escrituras. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a buscar el rostro del Señor, pero antes de eso, bien, oremos. Pastor Juvenal, por favor, llévenos en oración, si eres tan amable. Amén. Solamente quería decir que lo que nos comentó la hermana Erika es una cosa que es creyente, aunque de 100 años en el Evangelio, le debe impactar, así como le impactó a la hermana Erika. Amén. Con el paso del Evangelio le perdamos la relevancia a entender la salvación, como acaba de entender mi hermana Erika, créame que hemos perdido la vida del Evangelio. Así es. La esencia del Evangelio. Eso no nos hace llorar hoy día todavía, a que Cristo nos haya hecho privilegiados de salvarnos entre tantos, para darnos su salvación. El salmista decía, no apartes de mí el gozo de tu salvación. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Dios mío, porque cuando, Señor, nos acercamos a la palabra, nos acercamos a tu carácter, a tu persona, Señor. Sí. Cuando nos volvemos, Señor, a las Escrituras, nos acercamos, Señor, y tenemos el privilegio de ver tu gloria, Señor. Dios mío, tu voluntad. Y eso es un privilegio, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que haya revelado esta verdad? ¿Quiénes somos nosotros para que hayamos entendido la salvación de la manera como tú, Señor, en las Escrituras la has revelado, Dios mío? Como decía nuestra hermana Erika, solo debemos decir gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Aún sabiendo quiénes éramos y cómo éramos, viniste por nosotros, Señor.
aun conociéndonos más que nosotros mismos, aun teniendo en nosotros las inclinaciones en nuestros corazones de todas nuestras maldades, tú viniste por nosotros, Señor, y nos redimiste y nos lavaste, y se hizo efectiva tu sacrificio en la cruz en nuestras vidas. Gracias por esta gracia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos salvado y habernos rescatado, Señor, y entenderlo, Señor, a la luz de la palabra, Señor, y gracias porque tu salvación se hace cristiana. El único mérito, Señor, Jesús, no tenemos ningún mérito, y todos los méritos son tuyos, Señor. Amén. Salvación. Te damos gracias por eso. Bendice esta preciosa clase de hoy, bendice a Alejandro, Señor, y este instituto que hemos, Señor, vuelto, dio las escrituras, Señor, para volvernos a ellas, Señor. En el nombre de Jesús. Ven. Amén. Amén. Bien, hermanos, hermanas, siervos, amados, que Dios les bendiga. Pastor Sergio ahí, bendiciones a ustedes, su iglesia. Pueden prender sus camaritas para que nos podamos despedir y vernos, si Dios así lo quiere, el próximo martes, si Él no viene antes. ¿Okay? Acuérdense, el viernes, compromiso con nuestro pastor Juvenal, con el IBIC, 20 horas, ¿cierto? Empieza un nuevo ramo, Historia de la Iglesia. Se va a gozar con las clases de historia. Eso yo aprendí harto con el pastor Juvenal, ¿verdad? Yo aprendí harto. Yo soy un lector, soy un lector compulsivo. Me gusta leer, paso leyendo a cada rato. Pero lo que aprendí en las clases del pastor Juvenal, la verdad que fueron cosas muy elementales y muy, muy importantes. Por favor, no se las pierda. El martes entonces lo esperamos a las 20 horas. Yo le voy a estar mandando el link y el pastor Juvenal va a estar mandando las clases anticipadas para que ustedes la tengan, la puedan imprimir, puedan tomar nota y todo eso. ¿Les parece? Bien, hermanos, Dios les bendiga, cuídense. Buenas noches. Chao, chao. Muchas bendiciones. Chao, chao, bendiciones. Hermana Ángela, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Profesor, todos bendecidos. Hermano Germán, llámeme. Chao, chao. Un gozo para mí. Chao, chao. Me llama Elizabeth. Sí. Bye bye. Chao, chao. Bye. Bye.